Dispositivos de escucha no solo en la mansión Malfoy, sino en cada lugar que sea necesario para que podamos escuchar todos los planes que se hagan allí, sino también para ver si tú, o cualquier otro elfo doméstico amigo que tengas, podrías introducirlos en las casas de los otros mortífagos, explicó Luna. No solo nos ayudaría a nosotros, sino que una vez que Harry regrese, también se beneficiaría de la información que pudiéramos recopilar y preparar para él, añadió Neville. Oh, a Dobby le encanta ayudar, dijo Dobby con entusiasmo. Y Dobby conoce a otros 2 elfos que pueden ayudar. Perdieron a sus familias a manos de los desagradables mortífagos hace 2 semanas y no les agradan en absoluto. Estarían felices de ayudar a vengarse de ellos. Especialmente para ayudar al gran Harry Potter. Eso es fantástico, Dobby, muchas gracias, dijo Neville felizmente. Sí, es muy amable de tu parte ofrecer tu ayuda. Será invaluable, asintió Luna. Dobby les sonrió y se marcharon después de recibir también unas deliciosas galletas con chispas de chocolate del ansioso elfo doméstico. Neville también le dejó a Aberforth una forma de ponerse en contacto con libertad, ya sea para transmitir información o para escapar si lo atacaban. Aberforth dudaba que la segunda fuera necesaria, pero la tomó de todos modos. Y dijo que vería qué podía decirles. No le gustaba tener mortífagos en el poder más que a otros. Malo para el negocio. Incluso los delincuentes que frecuentaban su pub les tenían miedo. Y eso significaba que vendía menos cerveza y cosas así. Comienzan las vacaciones de verano. Conan se sentó en clase, una vez más fingiendo ser un estudiante normal de primer año. Afortunadamente, Harry había encantado sus libros de texto para que parecieran los mismos que usaban los otros niños de su clase, pero en realidad eran sobre magia. Estaban codificados solo con su firma mágica, lo que significaba que nadie más que él podría leerlos. Fingió leer en silencio la mayor parte del tiempo en clase, pero en realidad aumentó su conocimiento de la magia. Ay estaba haciendo algo similar, ya que Harry también había encantado sus libros de la misma manera que lo había hecho con Conan a pedido de ella. Aunque la mayoría de sus libros trataban sobre las reacciones de ciertas plantas mágicas con otras plantas no mágicas. Harry y Shio estaban trabajando frenéticamente en un antídoto para el veneno que ambos habían tomado. Afortunadamente, solo quedaba hoy antes de que comenzaran las vacaciones de verano. Habían planeado usar todo ese tiempo para concentrarse en su trabajo y, con suerte, encontrar una forma de contrarrestar el veneno. Cuanto antes tuvieran un antídoto que funcionara, mejor podrían coordinar el entrenamiento. Conan sabía que tenía que practicar su núcleo mágico tanto como fuera posible y el tiempo para hacerlo se estaba agotando. Por lo tanto, normalmente se excusaba de las actividades con los niños para terminar su entrenamiento. Aún así, reservaba 2 tardes a la semana para ellos, para que no se enojaran demasiado con él. Después de todo, no quería que se extendieran rumores sobre un niño que siempre estaba ocupado, especialmente no cuando ese niño era visto regularmente en escenas del crimen en compañía de Sleeping Cogor o Auk. Eso definitivamente llamaría demasiado la atención. Finalmente sonó la campana para que terminara la clase y los niños pudieron irse a casa. Conan les había dicho a sus amigos que Harry quería llevarlo de viaje, lo que significaba que no estaría por el resto de agosto. Volvería a principios de septiembre. 4 semanas de entrenamiento constante deberían encargarse de la mayor parte de su entrenamiento mágico. Ya casi había terminado con los hechizos de 5º año. Una vez que logró dominar los conceptos básicos, y gracias a que Harry era un profesor increíblemente bueno, había pasado el material rápidamente. Habían practicado un hechizo tras otro, lo que fue posible porque básicamente ignoraron todos los temas que no eran de varita por ahora. Conan podría ponerse al día en esas áreas una vez que recuperara su cuerpo de adolescente. Practicar y ejercitar su núcleo al hacerlo era más importante. Y en caso de que necesitaran conocimientos sobre plantas, pociones y runas o algo por el estilo, Harry y Shio podían cubrirlos. Sin mencionar que Sirius también estaba allí para ayudarlos. Es una verdadera lástima que vayas a estar fuera todo agosto, Conan, se quejó Ayumi. Bueno, estoy deseando hacer un viaje con Harry y Sirius, respondió Conan. Me dijeron que el lugar que habían elegido para nuestras vacaciones era realmente fantástico. Sí, tal vez, pero te extrañaremos, dijo Ayumi. Me aseguraré de enviarte una postal desde donde vayamos a alojarnos, prometió Conan. Será mejor que lo hagas o te castigaremos cuando regreses, amenazó Genta. A Conan le cayó una gota de sudor y asintió. No te preocupes, lo recordaré, afirmó Conan. ¿Y tú qué pasa, Ai? Preguntó Mitsuhiko. Voy a acompañar al profesor a una reunión de científicos.
Estoy segura de que será muy interesante. Y luego planeamos pasar un tiempo en una playa. No hemos decidido en cuál, así que supongo que también estaré fuera por un tiempo. ¿No planeaban tus padres viajar a Hokkaido por una semana o dos también, Mitsuhiko? Preguntó Ai. Sí, a finales de mes, confirmó Mitsuhiko. Oh, hombre, es una lástima que los detectives no puedan usar el tiempo para resolver más casos ya que todos estaremos en diferentes lugares durante el verano, se quejó Genta. Estoy segura de que una vez que todos regresemos, habrá suficientes casos nuevamente. Ayumi intentó animar a Genta nuevamente. Genta asintió con mal humor. Ai y Conan no hicieron comentarios al respecto. Una vez que recuperaran sus cuerpos adultos, ya no podrían acompañar a los niños en sus pequeños casos, pero ambos planeaban seguir en contacto con ellos. Oficialmente, los tres sabían que podría suceder que Ai y Conan tuvieran que regresar con sus padres. Pero claramente no querían pensar en eso. Ari repasó sus preparativos para el viaje que él y Sirius habían planeado. Sirius tenía 2 semanas libres del trabajo para ayudar con el entrenamiento de Shinichi y Ari. Después de eso, Ari se haría cargo del entrenamiento a tiempo completo. Un mes era mucho tiempo para hacer las cosas, especialmente porque el departamento de misterios local les había proporcionado una cámara de compresión de tiempo, que les permitiría triplicar el tiempo de entrenamiento que tenían. Lo que significa que el mes que tenían en tiempo real les daría 3 meses. Mientras estuvieran en esa cámara, practicarían todo tipo de hechizos de batalla, lanzamientos rápidos y Ari perfeccionaría su lanzamiento silencioso, al tiempo que añadía también algunos lanzamientos sin varita. Para Shinichi, el lanzamiento en voz baja tendría que ser suficiente. Después de todo, todavía estaba poniéndose al día con Ari y ya era sorprendente lo rápido que había logrado terminar el material que cubrían. Con la restricción de tiempo que tenían, ya era increíble lo lejos que había logrado llegar. Shio se quedaría en un laboratorio del departamento y trabajaría con algunos de los mejores maestros de pociones que los inefables tenían en sus filas. Su hermana ahora estaba lista para dejar el hospital y viviría junto con ella en un apartamento bajo la protección del ministerio japonés. Le habían dado un amuleto de glamour que ocultaría sus rasgos si salía. Tendrían que mantener un perfil bajo si lo hicieran, pero esperaban que pronto pudieran tener más libertad nuevamente. Akemi había considerado contactar a su novio, Dai Moroboshi, ya que era un agente del FBI que una vez se había infiltrado en la organización, pero Shio estaba en contra de esa idea. Solo sería una opción una vez que estuvieran listos para realmente eliminar a la organización. Y eso sería dentro de un tiempo. Por lo tanto, Akemi había postergado el contactarlo, incluso si lo extrañaba. La seguridad de ella y su hermana era lo más importante en este momento. La organización ya los había traicionado a ambos y no dudaría en matarlos, si descubrieran que ambos seguían vivos. Una vez que Ari estuvo satisfecho de tener todo lo que necesitarían, cerró el baúl en el que estaban guardadas todas sus cosas y lo puso al lado de la puerta del apartamento. Sabía que Shinichi vendría pronto, después de que se despidiera de los Mori, quienes habían sido informados sobre el viaje que estaban planeando. Kogoro estaba a favor de no tener a Conan cerca por un tiempo, mientras que Ran le había dado a Ari una lista de cosas a tener en cuenta mientras cuidaba a un niño pequeño. Ari se había sentado durante su sermón con una máscara firmemente en su rostro. Si Ran lo supiera. Pero eso no terminaría bien para Shinichi, por lo tanto, era mejor que nunca descubriera que Conan y Shinichi eran uno y el mismo. El departamento de misterios era un lugar curioso. Eso era así en cualquier país. Si bien Ari y Shinichi habían estado allí antes, cuando a Ari le habían quitado el Horrocrux de su cicatriz, lo que hizo que la cicatriz desapareciera una vez que sanara, ahora se les permitía adentrarse más en él que antes. El jefe del departamento estaba feliz de ayudarlos, ya que había escuchado lo suficiente sobre el reinado de Voldemort como para querer evitar que se convirtiera en el gobernante de facto de Inglaterra y luego intentara repetir el reinado de terror que Grindelwald había causado en los años 30 y 40. El mundo entero se había visto arrastrado a la guerra mundial que Grindelwald había iniciado para encubrir sus acciones entre los muggles. Y Voldemort era incluso peor que Grindelwald en su forma de matar sin piedad. No, si hubiera una manera de detener esta idiotez desde el principio, él ayudaría a los que estaban destinados a hacer el trabajo de cualquier manera que pudiera. Y permitirles usar la cámara de compresión del tiempo de su departamento por un tiempo sería una pequeña contribución a eso. Y en realidad estaba muy interesado en la investigación de Shio Miyano, quien se había convertido en víctima del mismo veneno que había rejuvenecido a Shinichi Kudo.
La cámara del tiempo te dará 3 veces la cantidad de tiempo que pasa afuera, mientras estés allí. Ya está provista de comida y bebida para 3 meses. También hemos colocado alrededor de 100 libros sobre magia de batalla allí para que trabajes con ellos. Los muñecos de práctica están en la cámara de duelo allí y tenemos un armario de éxtasis con las pociones más comunes que pueden ayudar a tratar heridas y similares. También, por si acaso, agregamos 10 libros sobre hechizos curativos para heridas comunes que pueden surgir en una pelea, informó el inefable al grupo. Eso es genial, muchas gracias, Harry agradeció la consideración. De nada. Una vez que haya terminado con el problema en Inglaterra, nos gustaría ofrecerle trabajo aquí, si está interesado, les dijo el inefable, hemos realizado algunas investigaciones discretas y sus habilidades tanto en la magia como en las investigaciones criminales son notables, señor Potter. Y la velocidad con la que el señor Kudo ha logrado ponerse al día en ciertas partes del uso de la magia en solo unos meses es nada menos que un milagro. Esa sí que es una oferta tentadora. Tendré que pensarlo después de que terminemos con Voldemort, comentó Harry, ya que no esperaba algo así. A mí me ocurre lo mismo, pero creo que primero necesitaré más tiempo para aprender todos los aspectos de la magia y así poder tomar una decisión, afirmó Shinichi. Por supuesto. No esperábamos una decisión inmediata. Tómense su tiempo para pensarlo, les aseguró el inefable. Luego llegaron a la cámara donde 2 inefables encapuchados estaban mirando una especie de lista. Ah, director, ya estamos listos para que la cámara sea utilizada, les informó una de ellas, una mujer que se dirigía al lugar por la voz. Muy bien. Estos son los 3 señores que trabajarán en la cámara durante las próximas 2 semanas en horario habitual. Después de eso, el señor Black tiene que volver a trabajar en su puesto habitual, pero los señores Potter y Kudo seguirán trabajando durante el resto del mes, les dijo. Bueno, el frigorífico está lleno para 3 meses, al lado de los armarios. Deberían poder arreglárselas con la comida sin problemas. Y con las runas del frigorífico, ni siquiera la leche se echará a perder hasta que terminen su entrenamiento, comentó el segundo inefable, este era un hombre. El jefe inefable asintió y condujo al grupo hacia la cámara después de ingresar el código en el teclado numérico al lado de la puerta. Te deseo mucha suerte con tu entrenamiento. Nos volveremos a ver cuando se acabe el tiempo. Si necesitas algo urgentemente, puedes enviar un mensaje con el ordenador que hay dentro de la cámara. Debido a la diferencia horaria, no hay forma de que funcione correctamente un teléfono móvil. Los mensajes escritos son la mejor forma de mantenerse en contacto, señaló. Lo tendremos en cuenta, asintió Sirius y los 3 entraron a la cámara, ansiosos por realizar este entrenamiento. El interior de la cámara era como un área de entrenamiento especializada. Tenían una sala de duelo, un pequeño laboratorio con un gabinete de pociones abastecido, un gimnasio, una habitación con un pensadero y una habitación que podía convertirse en una pista de obstáculos activando diferentes runas de entrenamiento. Al lado había 3 pequeños dormitorios, una cocina y una sala de estar combinadas y un baño para su uso. Bueno, no perdamos tiempo. Hoy vamos a empezar con los hechizos de batalla, ya que necesitarán 1 o 2 días para dominar los conceptos básicos. Después de eso, el plan es ampliar su repertorio de hechizos y practicar duelos contra mí hasta que tenga que irme. Durante el tiempo que tengan que estar solos los 2, pueden trabajar en la velocidad y el lanzamiento silencioso, les dijo Sirius a los 2. Además de eso, el Doma-Ki nos ha proporcionado una poción de envejecimiento para devolverle a Shinichi su edad normal durante unas 5 horas seguidas. Una vez que su núcleo haya crecido tanto como podamos, la tomará para acostumbrarse a luchar a su edad real. No sé qué tan rápido puede ser Shio terminando el antídoto, pero será mejor que los tengamos listos para entonces. Tan pronto como el antídoto esté listo, debemos reubicar a Conan sin causar sospechas. ¿Algún plan sobre cómo gestionar esa parte?, preguntó Shinichi. Bueno, Ran y Kogoromori ya conocieron a tu madre cuando tus verdaderos padres y el profesor decidieron jugarte esa broma para hacerte darte cuenta de lo peligrosa que es la situación en la que te encuentras, Shinichi. Le pediremos que repita el truco para que te vayas sin que nadie se dé cuenta. Por supuesto, esta vez te despedirás de los niños como es debido y los Mori con Edogawa simplemente desaparecerán. Puedes enviar una carta o una postal de vez en cuando para demostrar que no los olvidaste, pero después de un tiempo es normal que un niño deje de escribir porque otras cosas se vuelven más interesantes, respondió Sirius. Tiene sentido y no es tan descabellado, asintió Harry. Shinichi también estuvo de acuerdo.
Nadie sospecharía nada si volviera a vivir con sus padres después del tiempo que había pasado en Tokio. Y con el tiempo la gente más o menos se olvidaría de Conan. Sin embargo, tal vez tendría que contárselo a Ran después de que la organización fuera desmantelada. Ella tenía la costumbre de aferrarse a los vínculos que tenía y con Conan era muy estrecho. Y realmente no quería mentirle para siempre. Pero ahora mismo eso era demasiado peligroso. Está bien, comencemos el entrenamiento, expresó Shinichi. Los tres hombres fueron a la sala de duelo y Sirius comenzó a enseñarles hechizos de batalla, algunos de ellos únicos y conocidos solo por los negros. Mantén la guardia alta, Harry. Gritó Sirius mientras lanzaba una maldición cortante a su ahijado, rápidamente seguida de una maldición quebradora de huesos y una maldición de conmoción cerebral. No se andaba con rodeos y simplemente se abstenía de usar cualquier cosa que pudiera causar daño permanente o que durara más de 5 horas con el tratamiento de pociones muy potentes que habían almacenado en la cámara. Mientras tanto, Harry mantenía un encantamiento de escudo especializado, uno que le permitía dirigir mentalmente 5 escudos flotantes más pequeños que bloquearían cualquier hechizo excepto los imperdonables. La dificultad era mantener más de 2 de ellos al mismo tiempo y dirigirlos para que interceptaran cualquier hechizo que le lanzaran. El hechizo era una especialidad de los Black y la causa por la que habían sido tan temidos en la historia como lo habían sido. El hechizo de escudo normal, Protego, solo te permitía lanzar ese hechizo, pero ningún otro mientras lo mantuvieras activo. Un oponente seguramente podría derribar el escudo con tiempo suficiente para lanzarlo contra ti. El hechizo de disco de escudo, Plurabutur, solo necesitaba ser lanzado una vez y luego podía mantenerse con solo fuerza de voluntad y concentración mientras podías atacar con otros hechizos. Sirius le había dado a Harry y Shinichi una demostración impresionante al permitirles atacarlo juntos con cualquier tipo de hechizo que fuera parte del plan de estudios escolar normal hasta el 7º año. Era asombroso lo que Sirius podía hacer con el hechizo. Harry y Shinichi estaban bajo mucha presión contra él, incluso si tenían trabajo en equipo y la ventaja numérica contra Sirius. Pero con él siendo capaz de defender y atacar al mismo tiempo, con 10 escudos corriendo a su alrededor con solo un pensamiento de él, interceptando cualquier hechizo que pudieran lanzar, Sirius, después de 10 minutos de luchar contra ellos a la mitad de su fuerza, solo para demostrar cómo el hechizo no te drena demasiado en un duelo si lo habías dominado, como ciertamente lo había hecho él, los desarmó a ambos y luego les echó un hechizo de color rosa y lo dejó crecer hasta la cintura. Seguía siendo un bromista después de todo. Solo habían recuperado su cabello normal al día siguiente. No era necesario decir que ambos estaban ansiosos por aprender a dominar el hechizo del disco escudo. Harry ahora podía conjurar 5 de los discos normalmente invisibles, que solo se volvían visibles en el momento en que un hechizo impactaba sobre ellos. Podían detener hechizos y pequeños escombros. Los Black eran muy minuciosos en el desarrollo de hechizos de batalla. Shinichi tenía 3 discos, pero sintió que pronto podría conseguir un cuarto. Y eso era necesario en batallas con un oponente como Sirius, quien admitió libremente que solo tenía un alto nivel de Auror y que solo podía detener a Voldemort en una pelea, allá por finales de los 70 y principios de los 80. Shinichi acababa de terminar su sesión de entrenamiento con Sirius y se disponía a curarse las heridas. Nada demasiado grave, solo algunos moretones y cortes esta vez. Estaba mejorando en esquivar lo que no podía protegerse. Harry ahora estaba tratando de detener todos los hechizos de Sirius con sus discos y devolverle algunos ataques. Finalmente, después de 10 minutos de trabajo intensivo, Sirius detuvo la pelea y dejó que Harry soltara su hechizo. No está tan mal, pero tienes mucho trabajo por hacer antes de poder decir que dominaste el hechizo. Te sugiero que trabajes con las bolas que lanzan hechizos que los inefables dejaron aquí para nosotros. Comienza con 3 y luego aumenta el número, le dijo Sirius a Harry. Sí, pero no ahora. Necesito algo de beber y un poco más de bálsamo para los moretones, respondió Harry. Un breve descanso está bien, concordó Sirius. Harry suspiró aliviado. Sabía que Sirius era un mago poderoso e inteligente, pero solo había descubierto lo poderoso que era realmente cuando habían comenzado el entrenamiento en la cámara hacía 2 semanas. Sirius había puesto a prueba a Harry y Shinichi, primero enseñándoles una gran cantidad de hechizos que ahora estaban perfeccionando a través del trabajo práctico. Oye, Sirius, creo que he logrado hacer la espiral de rayos, gritó Shinichi desde la sala de práctica de hechizos. Eso es genial, Shinichi. ¿Puedes mostrarnos después de un breve descanso para tomar algo y picar algo?, respondió Sirius.
Pronto, el grupo de 3 se sentó en la pequeña cocina y sala de estar y bebió un poco de jugo de frutas y comió palitos de vegetales con queso crema. Sirius les había dicho a ambos que comer bocadillos saludables entre las partes del entrenamiento ayudaría a sus cuerpos a obtener los nutrientes adecuados. Como tenían comidas abundantes para el desayuno, el almuerzo y la cena para cuidar los carbohidratos y las proteínas, cubrieron las vitaminas y los minerales con los bocadillos durante el día. Los inefables se habían asegurado de que sus suministros cubrieran todas las áreas. Y, a pesar de que ese hecho no era muy conocido, especialmente en Inglaterra, un cuerpo sano y fuerte amplificaba tu magia. Lo que explicaba por qué Sirius, que había usado medios muggles para entrenar su cuerpo, era tan poderoso cuando era más joven. Desde que había escuchado a algunas chicas hablar de lo mucho que les gustaría que uno de los chicos mayores de Gryffindor, que formaban parte del equipo de Quidditch y tenían que pasar por el agotador entrenamiento del capitán loco y enloquecido, fuera su novio, les había preguntado a dichos chicos qué hacían para entrenar y había comenzado a seguir ese ejemplo, involucrando también a James y Remus. Peter, el cobarde y holgazán, los había abandonado entonces. Eso había sido en su segundo año, cuando él, que había florecido temprano, había comenzado a fijarse más en las chicas. Su éxito con las chicas cuando cumplió 14 años había hablado por sí solo. Las chicas amaban su físico junto con su buena apariencia natural que le daba el haber nacido en la familia Black. Sirius y James habían notado que podían lanzar todos los hechizos más poderosos que estaban en sus libros de hechizos para las clases con más facilidad que antes de medio año en su programa de entrenamiento físico e hicieron una investigación discreta. Aquellos que estaban en los equipos de Quidditch de la casa o hacían otro tipo de deporte para mantenerse en forma eran los que siempre eran los más rápidos en obtener un hechizo o en usar la variante más poderosa del mismo al final. Fue una de las principales razones por las que James y Sirius decidieron que tenían la oportunidad de lograr la transformación animaga correctamente, siendo solo estudiantes de tercer año en el momento en que eligieron ese camino para ayudar a Remus. Ahora Sirius había compartido ese conocimiento con Harry y Shinichi y lo explotaron al máximo. Ninguno de los dos tenía problemas para comer de manera saludable, siempre y cuando la comida tuviera buen sabor. Sin mencionar que Shinichi, al haber nacido de padres japoneses, estaba acostumbrado a una comida mucho menos grasosa que la típica comida inglesa. Harry ciertamente prefería cualquier tipo de comida que no fuera como la que los Dursley habían comido todo el tiempo. Shinichi se enfrentaba a los muñecos de entrenamiento, estando en su cuerpo real por primera vez desde que su entrenamiento había comenzado. Habían pasado un mes entero aumentando la cantidad de hechizos que conocía y ejercitando su núcleo mágico. El entrenamiento intensivo debería haber hecho el truco de superar las restricciones causadas por su magia, que estuvo completamente atada la mayor parte de su vida. El objetivo de esta sesión era ver cuánto poder podía poner en sus hechizos ahora que su cuerpo había crecido nuevamente. Se concentró y cuando Sirius, que había colocado escudos para permitir que Harry y él observaran desde un costado de la habitación, dio la señal, Shinichi comenzó a lanzar sus hechizos, pasando de los hechizos de nivel bajo a los de nivel medio. Se sentía genial. Su magia estaba en armonía con su cuerpo y con la facilidad de una larga práctica, lanzaba de todo, desde simples hechizos de desarme hasta poderosas maldiciones cortantes que cortaban la madera del muñeco de entrenamiento como si estuviera hecha de mantequilla. Solo se detenía cuando se sentía exhausto por el lanzamiento. Y aunque usar tu magia y dejar que se recargue era parte de cómo entrenabas tu núcleo, exagerar y llegar al agotamiento mágico solo obstaculizaba tu desarrollo. Solo deberías llegar a esos extremos si no tienes otra opción en una pelea. Buen trabajo, Shinichi, el entrenamiento que realizaste estos últimos meses ciertamente dio sus frutos, felicitó Sirius. Gracias. Me siento muy bien por haber recuperado mi cuerpo real. Sin duda, es una gran diferencia con respecto a cómo me sentí cuando me quitaron los bloqueos por primera vez, respondió Shinichi. Creo que sí. Bueno, veamos, tu precisión con la varita es fantástica y probablemente tendrás más éxito en la batalla con el estilo de duelo francotirador. Donde Harry ya tiene una gran precisión, la tuya definitivamente supera a la suya. También es un beneficio, ya que si bien tu núcleo creció mucho desde que descubriste que eras un mago, lógicamente no está tan desarrollado como el de Harry, que tuvo tiempo de crecer desde que era un bebé. Eso te pone en desventaja contra los oponentes más poderosos. Bueno, con el estilo francotirador puedes evitar agotar demasiado tu núcleo.
Supongo que una vez que el antídoto esté listo, serás rival para mi prima Bellatrix, la perra loca, pero no para Voldemort, analizó Sirius. Lo cual sigue siendo realmente impresionante, ya que hay muy pocas personas al nivel de Bellatrix. ¿Te refieres a Bellatrix Lestrange, su segunda al mando, verdad? Preguntó Harry para aclarar las cosas. Correcto. Ella es mi prima hermana y digan lo que quieran sobre los Black, siendo yo el primero en maldecir sus traseros adoradores de sangre pura, la casa de los Black siempre ha engendrado miembros poderosos, ya que en el pasado se sabía que teníamos un don para identificar a los cónyuges perfectos entre nuestros pares. En realidad, se basa en un hechizo que los Black desarrollaron en 1101. El jefe de la casa quería asegurarse de que sus hijos e hijas solo se casaran con cónyuges que fueran poderosos y garantizaría que los niños fueran tan poderosos o más poderosos que sus padres. Entonces, después de 3 años de investigación y experimentación, perfeccionó su hechizo mágico de emparejamiento. También era perfecto en su uso del hechizo desilusionador y lo usó para escabullirse y probar a todos los posibles candidatos para casarse con sus hijos. Una vez que tuvo los resultados, se propuso concertar contratos matrimoniales con los socios perfectos. Un efecto secundario del hechizo era que no solo la magia de los miembros de la pareja coincidía, sino que en 3/4 partes de los casos sus personalidades también se complementaban. Esto hacía que las parejas fueran aún más peligrosas y poderosas, ya que un matrimonio armonioso, en el caso de que hubiera un político, por ejemplo, los llevaba a usar sus habilidades para alcanzar sus objetivos juntos. Vaya, eso suena increíble, comentó Shinichi, pero ¿por qué tu casa cayó tan bajo como dijiste que lo hizo? Quiero decir, las parejas actuales ciertamente no parecen ser elegidas de esa manera. Eso es porque mi querido padre y mi tío se negaron a escuchar a mi abuelo cuando les dijo que persiguieran a las brujas, que el hechizo había resultado ser su pareja perfecta. Después de todo, no eran sangre pura. Con la guerra de Grindelwald hubo menos opciones de cónyuges ya que muchos magos y brujas de esa edad murieron en la guerra contra Grindelwald. Otros ya estaban casados, ya que la guerra tiende a dejar que la gente se case más joven de lo normal. Mis padres eran en realidad primos segundos, lo que simplemente es enfermizo en mi opinión, pero fue peor para los cónyuges que el tío Kingus eligió para sus hijos. Bellatrix y Rudolphus son primos hermanos por parte de madre y Lucius proviene de una línea realmente endogámica. No es de extrañar que Bellatrix no haya tenido hijos y que Draco Malfoy sea tan idiota como es. Las deficiencias mentales de las líneas endogámicas son normales. Tuve suerte de que antes de que mi padre y mi madre se casaran, las líneas usaban el hechizo de emparejamiento mágico con normalidad. Eso significaba que, si bien esa coincidencia era demasiado parecida para resultar cómoda, al menos había suficiente diversidad en el acervo genético antes de eso para disimularlo. Y como no planeo seguir nunca su ejemplo, si tuviera hijos propios, no tendría que temer que fueran más débiles que yo. Especialmente porque tu novia es japonesa y tu familia nunca se casó tan lejos de Europa, Harry no pudo evitar comentar sonriendo. Muy cierto, admitió Sirius. Los tres rieron y luego Shinichi se tomó un descanso del entrenamiento mientras Harry estaba arriba para medir su nivel. Ran se preguntó qué estaban haciendo Harry y Conan. Había aceptado la invitación de Sonoko de pasar un tiempo en la casa de los Suzuki Nizu para ahorrar algo de dinero en las habitaciones de hotel. Vamos, Ran, métete en el agua. Le gritó Sonoko. Ya voy, Sonoko, gritó Ran y corrió hacia la playa para encontrarse con su mejor amiga. Vaya, Ran, realmente necesitas relajarte un poco. Disfruta del tiempo que no necesitas ver el chorro, la amonestó Sonoko. ¿De qué otra manera conseguirías un novio? Sonoko, no estoy buscando novio en este momento, objetó Ran. Ah, sí, todavía estás esperando el regreso de Shinichi. Honestamente, ese tipo realmente no te aprecia, ¿verdad? Resopló Sonoko. No dije nada sobre esperar a Shinichi, negó Ran mientras se ponía nervioso. Sonoko se rió. Deberías ver tu cara. Toda roja, bromeó con Ran. De verdad, tienes que decirle lo que sientes. De lo contrario, alguna otra chica que conozca durante un caso lo atrapará. A Ran no le gustó oír eso, ya que en realidad era uno de sus miedos. Que Shinichi encontrara una chica más bonita durante un caso o que una chica simplemente lo hiciera sentir culpable y lo obligara a estar con ella, jugando con el hecho de estar completamente solo después de un caso de asesinato. Sonoko, sabiamente, dio un paso atrás para evitar la nube oscura que se cernía sobre la cabeza de Ran. Si bien le gustaba burlarse de ella, sabía cuándo callarse para no sentir la furia de la campeona de karate.
Me pregunto qué estarán haciendo Ari y Conan. Ni siquiera me han llamado todavía, le dijo Ran a Sonoko. No me preocuparía demasiado. Ari puede cuidar de sí mismo e incluso si se involucra en demasiados casos criminales, siempre cuidará de su primo, aseguró Sonoko a Ran, creyendo plenamente en eso. Probablemente tengas razón. Están demasiado ocupados o se divierten demasiado como para pensar en llamar, decidió Ran y luego decidió que era hora de vengarse de Sonoko por su broma. Te he hecho una carrera hasta el agua. Oye, eso es injusto, gritó Sonoko mientras corría detrás de Ran, que llevaba ventaja. Progreso. Ari y Shinichi se sentaron en la cámara de compresión del tiempo, solos por primera vez desde que había comenzado su entrenamiento. Sirius se había ido hacía solo una hora para volver al trabajo. Se había agotado su tiempo de vacaciones y ahora debían resolver los problemas de sus hechizos. Ya habían tenido 6 semanas muy productivas y Sirius había mejorado mucho su repertorio de hechizos y sus habilidades de lanzamiento. Ahora les tocaba a ellos continuar y perfeccionar las cosas en las que habían trabajado y expandir aún más su repertorio. Tenían muchos libros de hechizos en la cámara que estaban llenos de hechizos que podrían ayudarlos a prepararse para la lucha contra los mortífagos y Voldemort. ¿En qué vamos a trabajar primero?, preguntó Shinichi, ahora mismo en su cuerpo real. Yo diría que lanzamientos en cadena. Necesitamos desarrollar cadenas de hechizos que podamos invocar en cualquier momento. No estar obligados a pensar en qué hechizo usar a continuación es bastante útil. Una vez que tengamos las cadenas, creo que deberíamos optar por al menos 10 y luego poder entremezclarlas para reaccionar de manera flexible. También necesitamos combinarlo con el hechizo de disco protector. Sería increíble poder desviar hechizos y ataques físicos al mismo tiempo que lanzamos esas cadenas de hechizos, respondió Harry. Es cierto. Deberíamos buscar suficientes hechizos para que tengan algo de imprevisibilidad. Después de todo, las cadenas comúnmente conocidas no serán tan efectivas contra los mortífagos de mayor rango. Probablemente las esperarían después de los primeros minutos, comentó Shinichi. Tienes razón. Pero no esperarán que los hechizos de batalla de los negros se mezclen con ellos y que solo personas como Bellatrix Lestrange puedan reconocerlos. Solo a un negro de sangre se le enseñan y solo el jefe de la familia puede enseñárselos a personas sin parentesco de sangre, afirmó Harry. Bueno, empecemos con los primeros y luego nos pondremos a estudiar cuando me encoja de nuevo. Sería una pérdida de tiempo si no hiciéramos trabajo práctico mientras tenga 17 años, dijo Shinichi. Harry asintió y se pusieron a trabajar. Pasaron 3 horas antes de que Shinichi sintiera que el efecto de la poción envejecedora cesaba y, para ese momento, ya habían hecho un buen trabajo con las 2 primeras cadenas. Harry tomó un libro sobre hechizos de transfiguración poco conocidos, mientras que Shinichi tomó uno sobre hechizos de ilusión japoneses. Tenía mucho sentido usar hechizos que los mortífagos británicos no conocían y, por lo tanto, les resultaría difícil contrarrestarlos. Shio se sentó frente a su puesto de trabajo. Sabía que Shinichi y Harry estaban bien dentro de la cámara. El informe que Sirius les había dado era prometedor. Se estaban volviendo más fuertes rápidamente y una vez que encontrara el antídoto para el H4869, podrían recuperar sus cuerpos normales. Sabía que estaba cerca. Odiaba admitirlo, pero extrañaba poder intercambiar ideas con Harry. Mientras que Shinichi había necesitado algo de tiempo para encariñarse con ella, Harry lo había tenido más fácil. En realidad, trabajaban muy bien juntos. Hola, hermana, ¿cómo te va?, preguntó Akemi. Estoy progresando, Akemi, respondió Shio, solo necesito encontrar una manera de conectar el componente de envejecimiento del licor con el estabilizador y el componente de control para que no envejezcamos demasiado. Solo queremos recuperar nuestra edad normal, no envejecer y arrugarnos. Sí, eso sería un serio obstáculo para cualquier relación que puedas desear, bromeó Akemi. Akemi suspiró Shio. No, sabes que tengo razón. Puedo ver cómo miras a Harry, comentó Akemi con confianza. Él nunca saldría con alguien como yo, negó Shio. ¿Por qué no? Él te valora mucho a ti y a tu opinión. Y sois bastante parecidos en edad, así que no habrá ningún problema. Es solo un año más joven que tú, afirmó Akemi. Trabajé para la organización. Mi veneno mató a docenas de personas, exclamó Shio. No querías desarrollarlo como veneno, ambos lo sabemos. También te obligaron a unirte a la organización. No ayudó que nuestros padres fueran parte de ella y hubieran iniciado el proyecto que luego te dijeron que continuaras después de su muerte. ¿Qué opción tenías?, preguntó Akemi. Eso no cambia los hechos, se burló Shio.
No, pero Harry es lo suficientemente inteligente como para entenderlo. También ha estado en situaciones bastante difíciles antes. Admitió que tuvo que robar comida y mentirle a la gente mientras crecía, simplemente para no ser castigado por sus familiares. Luego, lo que sucedió en Hogwarts mientras asistía allí. También se vio obligado a matar para salvar su vida cuando solo tenía 11 años. Violó la ley, oficialmente, al ayudar a escapar a un fugitivo buscado, sin importar si era inocente o no. Participó involuntariamente en el renacimiento de Voldemort. No es diferente a que tu droga que estaba destinada a evitar la muerte se convierta en un veneno que no se puede detectar durante la autopsia y sea utilizado por la organización. No eres una mala persona, insistió Akemi. Aún así, si todo eso fuera cierto, ¿por qué Harry me elegiría a mí en lugar de a cualquier otra chica con la que pudiera salir? Él es famoso, tanto como mago como detective. ¿Es Auk uno de los mejores detectives de secundaria de Japón?, preguntó Shio. Creo que deberías darle una oportunidad una vez que recuperes tu verdadero cuerpo. Sé que dar un salto puede ser aterrador, pero si no lo haces, probablemente te arrepentirás para siempre. Pensarás en lo que hubiera pasado si no hubiera sido posible. Me sorprendí cuando descubrí que Dai estaba con el FBI, pero lo amaba, por lo tanto, me quedé callada. Espero poder reconectarme con él cuando esto termine. Cuando encuentres a una persona que sea especial para ti, Shio, aférrate a ella con todas tus fuerzas. El amor no es lógico. Tampoco siempre es fácil, pero nada que valga la pena tener, normalmente se te dará simplemente. Lucha por ello, aconsejó Akemi. Todavía no entiendo cómo puedes seguir amando a ese chico, dijo Shio. Es un hombre maravilloso y sé que él también me ama. Me gustaría poder llamarlo, pero ahora mismo sería demasiado peligroso. No arriesgaré nuestras vidas hasta que podamos atrapar a los líderes de la organización, respondió Akemi. Gracias, odiaría tener que obligarte a permanecer oculto. En ese sentido, la forma de niño fue realmente útil, comentó Shio. Akemi asintió. En Inglaterra, el ánimo de la gente estaba muy apagado. Aunque todavía había esperanzas, en la forma de las organizaciones Libertad y Libertad, la gente sentía como su gobierno había cambiado. El mensaje de la boda de los Weasley, de que no se trataba simplemente de un ministro que había muerto en un accidente, sino de ya sabe quién que había asumido el poder, se había difundido con relativa rapidez, pero no sirvió de mucho. La gente estaba demasiado asustada para resistirse realmente a los mortífagos. Excepto unos pocos. Hubo un cambio importante hacia la unión de las dos organizaciones. Algunas personas también pidieron que Harry Potter regresara y los salvara de nuevo, pero nadie sabía realmente a dónde había ido. Algunos fueron lo suficientemente honestos como para admitir que, con la forma en que lo habían vilipendiado en la prensa, no tenían motivos para regresar. No tenía ningún deber hacia ellos. Lo habían expulsado. Mientras tanto, a muchos más no les importaba y simplemente querían ser salvados de nuevo sin hacer nada. Aquellos que tenían esperanzas recurrieron a la emisora pirata Resistance Watch que había comenzado el día después del ataque a Hogwarts, que apenas había sido detenido. Resistance Watch proporcionó información sobre lo que realmente estaba sucediendo en su país y sobre los esfuerzos que se hacían para contrarrestar lo que hacían los mortífagos. También había instrucciones útiles sobre qué hacer para ponerse a salvo, especialmente si eras hijo de mugles, y cómo alcanzar la libertad. El sistema, por supuesto, tenía múltiples capas para que no se utilizara para emboscadas, pero nadie necesitaba que se lo dijeran por radio. Se publicaron los ataques exitosos a los escondites de los mortífagos, así como los nombres de sus víctimas que fueron suprimidos de ser publicados por el profeta. Los encargados de dirigir el sistema de envío de piratas eran Lee Jordan, Fred y George Weasley y cualquier miembro de Libertad que estuviera disponible. Los dos grupos estaban bien preparados para actuar desde las sombras durante un tiempo y tenían suministros más que suficientes, así como oro en reserva para durar al menos un año. Con la promesa de que Harry, Sirius y Shinichi llegarían a Inglaterra en octubre, todos estaban decididos a resistir hasta entonces. 2 meses, aunque serían difíciles, serían posibles de superar. Y todos sabían que Harry no volvería si no tenía un plan para acabar finalmente con Voldemort. En un golpe de genialidad, Fred, George, Neville, Ernie y Remus se habían colado en Hogwarts después de que el ataque apenas había sido repelido y habían saqueado el castillo de todo lo que pudiera haber sido de utilidad para los mortífagos. Con un ex merodeador y los gemelos que habían memorizado el mapa del merodeador, habían entrado fácilmente y habían buscado cosas que sus grupos necesitarían y otras que no querían que cayeran en manos de los mortífagos.
Eso incluyó saquear toda la sección restringida de la biblioteca. Devolverían los libros después de que se ganara la guerra, pero nadie quería que esos libros estuvieran disponibles para sus enemigos. Ernie encontró el oro escondido que Dumbledore había guardado y se lo llevaron todo. Estaban seguros de que la mayor parte no había sido ganada legalmente por la antigua MOD, por lo tanto, serviría para luchar contra los mortífagos mucho mejor que para ayudar a un grupo de traidores. Sin mencionar que los traidores no podrían mantener la escuela una vez que Voldemort llegara aquí en persona. Era solo una cuestión de tiempo. Y con el ministerio en sus manos podrían, aparentemente de manera legal, exigir que la escuela se rindiera a sus demandas. Después de todo, el ministerio donaba una gran cantidad del dinero con el que se manejaba la escuela cada año. Neville también se llevó algunas plántulas de plantas que necesitarían para seguir preparando pociones para su grupo. También saquearon los armarios de suministros de las mazmorras. Nadie quería quedarse sin cosas como el Skelegrow, por desagradable que supiera, el Pepper Up, la multijugos o la esencia de Díctamo. Era mejor tomar las cosas que pudieran ahora que tener que comprarlas más tarde bajo un gran peligro. Cuanto más tiempo pudieran evitarlo, mejor. Incluso si enviar elfos domésticos a Francia para conseguirlos funcionaría por un tiempo. Las dos organizaciones se apresuraron a poner bajo encantamientos de fidelidad varias casas seguras y sus puntos de encuentro, no solo la tienda de los gemelos. Era demasiado peligroso mantenerlos accesibles para sus enemigos y el encantamiento no era difícil de lanzar. Solo había que asegurarse de elegir guardianes secretos fiables. Para evitar problemas como el de Pettigrew, decidieron utilizar una cadena de secretos. No solo escondieron el secreto de las ubicaciones en una persona, sino que también ocultaron la identidad del guardián secreto bajo otros dos encantamientos de fidelidad. Si no lograbas superar las dos primeras capas de secretos, no podrías encontrar a los guardianes secretos de las ubicaciones. Eso significaba que el guardián secreto de la ubicación no podía decirle a nadie que él era ese guardián secreto. Era uno de los planes de Ojo Loco para aumentar la seguridad. Aunque era un poco complicado, añadía mucha seguridad. Los dos grupos habían conseguido 20 casas por todo el país donde podían esconderse o llevar a las personas heridas para que recibieran tratamiento. Las casas estaban repletas de todo tipo de pociones básicas y equipos de primeros auxilios. Los grupos también tenían procedimientos de emergencia en caso de que se identificara a alguno de sus miembros. Moody había insistido en otro encantamiento Fidelius para ocultar las identidades de los miembros del grupo, algo con lo que nadie tenía ningún problema. Los antiguos miembros de la Orden del Fénix recordaban muy bien cómo los habían eliminado uno a uno en la última guerra. Los mortífagos se escaparon porque nadie podía verles la cara. Si hacer que la gente olvidara quiénes eran los miembros de sus organizaciones funcionaba, mucho mejor. Después de todo, nadie quería recibir visitas no deseadas del gobierno corrupto. Harry se vio en apuros para defenderse de la nueva cadena de hechizos de Shinichi. El otro adolescente había ideado una cadena muy efectiva y ahora mismo estaba trabajando en coordinarla con los discos de escudo. Gracias a haber crecido en Japón, la magia nativa era muy cómoda de usar para Shinichi e integró 5 hechizos muy desagradables en su cadena de 20 hechizos. Un hechizo encogía tu ropa a gran velocidad, lo que era muy eficaz para restringir el movimiento de tu oponente, un hechizo te hacía creer que tu piel estaba congelada, uno daba la ilusión de un ataque a todos los receptores de dolor en la piel sin hacer daño realmente, el siguiente era para resecarte la boca como si no hubieras bebido nada durante 3 días y los dos últimos funcionaban en combinación entre sí. Uno dejaba que tu cabello creciera para darle la competencia a la chica del cuento de hadas Rapunzel y el segundo usaba dicho cabello para atarte en él. Era muy efectivo si te golpeaban. Entretanto, Shinichi había tejido hechizos de duelo estándar, entre ellos el aturdidor, el encantamiento desarmador y el maleficio de la derribo. No usó ningún hechizo que necesitara un alto nivel de poder, sino aquellos que podían incapacitar a las personas fácilmente si eran golpeadas por solo uno de los hechizos. Si pudiera coordinarlo con sus discos de escudo a la perfección, sería un oponente muy duro. Harry necesitaba esquivar la mayoría de los hechizos que Shinichi tenía en sus cadenas, ya que había experimentado lo que podía hacerte ser golpeado. La única vez que fue golpeado, Shinichi había presionado sin piedad su ventaja y decidió el duelo por él. En ese momento, Harry estaba trabajando en estrategias para contrarrestar las cadenas de Shinichi. Después de todo, tenía que poder pensar desde el otro lado del duelo para poder predecir lo que harían los mortífagos si se enfrentaran a un oponente así.
Harry comenzó a transfigurar escombros en animales, o a agrandarlos, para interceptar los hechizos que se dirigían hacia él. Finalmente, logró crear una pared que se interpusiera entre él y los hechizos de Shinichi. Habían acordado que Harry, para probar sus estrategias, se abstendría de usar el hechizo del disco protector, ya que era improbable que sus oponentes lo supieran. Después de todo, era un hechizo inventado por los Black y ya no había más Blacks aparte de Bellatrix en las filas de los mortífagos. Finalmente, Shinichi pidió que se detuviera el duelo, ya que necesitaba un descanso. La cadena parece funcionar como quieres, Shinichi, comentó Harry. Sí, pero con tu táctica de transfigurar objetos como intercepción, necesito pensar en algunas cosas más para lidiar con eso. Si bien puedo solucionarlo con hechizos de escudo normales, como probamos durante el último duelo, esta táctica me pondría en desventaja. Tendré que incorporar algunos hechizos para lidiar con eso. Tal vez finito sería una buena idea para lanzarlo al azar, reflexionó Shinichi. Eso desharía mis ampliaciones en los escombros y devolvería a los animales a su forma verdadera, Harry asintió. Y es demasiado poco convencional para que los mortífagos lo esperen. Son bastante poco imaginativos con los hechizos que utilizan. Ambos habían observado los recuerdos de Sirius de las batallas en la Primera Guerra contra Voldemort, y conocían ciertas preferencias de duelo de los mortífagos de aquella época. Los más peligrosos. Creo que sería una buena idea si nos entrenáramos para cambiar de una cadena que funciona a otra usando un hechizo puente como ese. Quiero decir, finito es simplemente apuntar tu varita al objetivo que quieres golpear, comentó Harry, puedes ingresar cualquier tipo de nuevo movimiento de varita a partir de eso en una fracción de segundo. Es cierto. Deberíamos entrenar eso también, una vez que tengamos 5 o más cadenas resueltas, asintió Shinichi. Los dos volvieron a trabajar. Aún quedaba mucho por hacer antes de poder salir de la cámara y volver al horario normal. Voldemort no estaba contento. Si bien la toma de control del Ministerio de Magia había funcionado como estaba previsto, con poca o ninguna resistencia, no había conseguido Hogwarts como había planeado y el ejemplo que quería dar con los asistentes a la boda de los Weasley se había visto frustrado por las protecciones que resistieron contra sus mortífagos. Si bien no tuvo ninguna pérdida que contar en esa batalla, era molesto no poder ingresar al lugar que era su derecho de nacimiento. No obstante, ahora era el gobernante de facto del país y, a través del ministerio, podía exigir que la escuela siguiera sus directivas. Tan pronto como comenzara el nuevo año escolar, instalaría allí su programa educativo y les enseñaría a los niños cómo comportarse. Les mostraría que los muggles no eran más que animales que vivían en su propia suciedad y mugre. Les enseñaría las artes oscuras, y estarían listos para seguirlas una vez que se graduaran de la escuela. En realidad, fue solo la resistencia de la libertad lo que impidió su victoria total. Pero pronto los conseguiría. Con el poder del ministerio detrás de él, era solo cuestión de tiempo. El tabú sobre su nombre les diría sus posiciones bastante pronto. Y luego encontraría a Potter y aniquilaría al mencionado en la profecía. No importaba lo que dijera el resto de la profecía, él sería el gobernante inmortal del país. En ese momento, sus principales mortífagos estaban reunidos para discutir la estrategia para delatar a los miembros de Libertad y Libertad. Muy bien, hemos conseguido una gran victoria al tomar el control del ministerio, dijo Voldemort, sentado detrás del escritorio del ministro de magia. Había decidido que esta reunión se celebraría aquí para demostrar su victoria. Aunque dejaría que su títere imperial Ticnese fuera el ministro para el público, después de todo, el trabajo requería mucho trabajo de pergamino, él era el verdadero poder en el país y quería demostrarlo hoy. Pero eso no significa que hayamos terminado con la toma de control. Hogwarts todavía se resiste, incluso si tendrán que ceder una vez que comience el nuevo año escolar. No pueden negar la entrada a los niños y entonces podremos hacer huelga. Por el bienestar de los niños, obedecerán, comentó Voldemort. El problema más urgente son las organizaciones Libertad y Libertad. ¿Qué puedes decirme sobre los miembros identificados y dónde se esconden? Maestro, ¿hay algún problema? Todas las listas que elaboramos después de los enfrentamientos del último año se han quedado en blanco. Ya no podemos leerlas, afirmó Lucius. ¿Cómo puede ser eso? Exigió saber Voldemort. Probablemente sea un encantamiento Fidelius, ofreció su opinión Snape, aquellos que anteriormente formaban parte de la Orden del Fénix lo sabrían, entre ellos Lupin y Moody. Aunque no recuerdo si eran miembros probados de Libertad y Libertad, recuerdo que eran parte de la Orden y la dejaron. Es cierto, Moody es así de astuto, admitió Voldemort.
Nos había causado muchos problemas la última vez que estuvimos cerca de tomar el control del país. Y Lupin era amigo de Potter. El hombre lobo que se cree un mago. Se pudieron ver algunas muecas de desprecio, más fuertemente reflejadas en el rostro de Bellatrix, quien pensó que era un insulto personal que su sobrina se hubiera casado con ese mestizo. Bueno, como parece que se han olvidado de guardar el secreto de los antiguos miembros de la Orden, Severus, por favor, escribe una lista con aquellos que recuerdes de esa organización. Los atacaremos primero. No tardarán mucho en salir a la luz una vez que ataquemos a los nacidos de Muggles con el poder del ministerio. Lucius y Jaxley, ustedes estaban a cargo de esa operación. ¿Qué tan avanzados están los preparativos? Estamos listos para empezar. Tenemos un informe de investigación de uno de los inefables que está de nuestro lado, que dice que la magia que tienen los Sangre Sucia fue robada a brujas y magos, lo que los convirtió en Skrulls. Vamos a crear una comisión en la que todos los Sangre Sucia tendrán que registrarse o serán perseguidos. Por supuesto, los enviaremos a los Dementores para que los alimenten, lo que cumplirá nuestra parte del acuerdo con ellos. Delatará a aquellos Sangre Sucia que no han huido hasta ahora, lo que hicieron algunos poco después de la muerte de Dumbledore. Tendrán que ser acorralados una vez que estemos listos para conquistar el continente, respondió Lucius. Jaxley sugirió que esa idiota de Umbridge encabezara la comisión. Si bien es inútil en cualquier tipo de magia avanzada, es una supremacista de sangre pura y ayudaría alegremente a nuestros planes allí. Ella fue quien mantuvo a Hogwarts bajo su control en 1995-96, cuando Fudge fue demasiado cobarde como para admitir que yo había regresado, lo que nos dio tiempo suficiente para reunir nuestras fuerzas. Recuerdo que tu hijo informó que ella simpatizaba con nuestra causa. Voldemort miró a Lucius. Sí, mi señor, confirmó Lucius, ella también fue muy franca contra Potter y le asignó muchas detenciones. Según los rumores, ella le hizo cortarse la mano con una pluma de sangre repetidamente. Veamos cómo le va. Si no funciona, podemos simplemente empujarla a una posición en la que encaje. Si bien no tiene una utilidad directa para nosotros, es una sangre pura y está de nuestro lado, dispuesta a ayudar a nuestra causa, decidió Voldemort. Ahora, una vez que hagamos que los disidentes de Hogwarts se rindan, instalaremos a nuestros propios miembros como maestros allí para asegurarnos de que los niños reciban la educación adecuada, lo que significa que tendremos que deshacer años de lavado de cerebro para que sean como Dumbledore quería que fueran las cosas. ¿Quién recibirá ese honor?, preguntó Bellatrix. Severus, tú eres el que llevas más tiempo allí, por lo tanto, asumirás el cargo de director. Alecto, tienes una forma de hacer que hasta los niños más rebeldes te obedezcan, por eso te harás cargo de la nueva materia de artes oscuras. Con Severus como director, necesitamos un nuevo profesor de pociones. Sin mencionar que alguien necesita hacer trabajar demasiado a los estudios Muggles. Los niños deberían aprender qué clase de animales sucios son los Muggles, no las tonterías que la ahora enferma Charity Burbage quería que creyeran, sobre que son iguales a los magos, se burló Voldemort. Rastavan, eras bastante bueno en pociones, ¿verdad? Obtuve una en mis éxtasis, mi señor, respondió Rastavan Lestrange, no estoy al nivel de Severus, pero soy más que capaz de enseñar la materia hasta el nivel éxtasis. Bien, entonces tú te harás cargo de esa clase y te convertirás en el jefe de la casa Slytherin, ahora que Severus es el director. No deberías tener ningún problema con ellos, Severus ha hecho un gran trabajo en el pasado para prepararlos para nuestra toma de posesión. Mantendremos a los otros profesores, siempre y cuando no sean lacayos de Dumbledore. Mi señor, ¿puedo sugerir que nos deshagamos del fantasma que enseña historia?, preguntó Severus. Es una buena sugerencia. Necesitamos que los niños conozcan la gloria de los logros de los sangre pura, no las tonterías sobre las rebeliones de las bestias, coincidió Voldemort. Mi esposa Narcisa es muy versada en historia de la magia, dijo Lucius. Bien, entonces será nombrada nueva profesora de historia. Le daré instrucciones para que también incluya importantes tradiciones mágicas en el trabajo del curso. No es aceptable que nuestras valiosas tradiciones se olviden porque nuestros niños no las aprenden en Hogwarts, declaró Voldemort. Bueno, Amicus, ¿qué te parece el puesto de estudios Muggles? Sería un honor para mí llevar a los niños por el camino correcto, mi señor, respondió Amicus Carrow. Muy bien. Veremos si necesitamos reemplazar a otros profesores también. Por ahora, esos son los puestos más importantes. Una vez que Severus haya terminado su lista, pondremos carteles de búsqueda para los ex miembros identificados de la Orden.
Veamos cómo pueden trabajar mientras son perseguidos por todo el país. Y aunque no esté aquí, pongan a Potter como buscado. No dañaremos nuestras finanzas cubriendo todas las bases. Él es mío para ocuparme, así que pongan en los carteles que lo buscan con vida. Los demás deben ser traídos vivos o muertos. Creo que ser identificados como posibles enemigos del Estado debería ser suficiente, afirmó Voldemort. Los mortífagos asintieron y luego la reunión continuó para determinar qué objetivos atacar a continuación. Sin que los mortífagos lo supieran, la pluma que escribía todo lo que se decía en la oficina del ministro de magia, dentro de una de las casas seguras de Freedom, estaba ocupada documentando todos sus planes. La resistencia estaría lista cuando fueran a atacar de nuevo.